Es un tema muy especial, yo diría, ¿no? La oración. La oración a veces no ha sido muy valorada por muchos seres humanos. Sin embargo, es una herramienta, yo diría, que nos acerca a lo desconocido, a esa fuerza que hemos hablado que está en todos lugares, pero que específicamente en nosotros está en el corazón. De ahí la razón del título del día de hoy, que se llama La oración nos acerca a lo desconocido. Y es muy importante porque mirándolo más detenidamente, considero que existen muchos seres humanos que si uno les pregunta, ¿usted cree en Dios? Pensaría que la mayoría diría, sí, yo creo en Dios. Sin embargo, lo que pocas veces se observa es que el ser humano que cree en Dios haga algo que lo acerque a esa fuerza creadora. Y digamos que el campo espiritual, el campo del trabajo interior, el campo con nosotros mismos, nos va acercando justamente a esa parte. O sea, que podemos decir que creemos en Dios, pero también vamos en pos de acercarnos cada día más a ser amigos de esa fuerza desconocida, la que nos dio la existencia. Y pasa muy a menudo también que muchos seres humanos pueden decir yo no creo en absolutamente nada. Y otros que pueden decir yo creo en Dios, pero generalmente prefieren permanecer atados a un mundo de indiferencia. Es un mundo que con los mecanismos de separatividad divide y hace que nos alejemos más y más justamente de hacer lo que queremos hacer, acercarnos a esa fuerza interior, a esa fuerza divina. ¿Qué sucede cuando el ser humano se aleja, digamos, de ese centro piloto de posibilidades infinitas que es la divinidad? Lo que se puede visualizar es que el ser humano se sumerge demasiado en ese mundo de dolor, en ese mundo de sufrimiento, en donde justamente lo que lo mueve es como el afán, las preocupaciones, el ir detrás de una conquista de un mundo materialista, muy egoísta, que a la larga se convierte como el fundamento o la razón de vivir de estos seres humanos. Yo pensaría que es una situación un poquito dolorosa, ¿no? Triste, sobre todo en un mundo que se debate a veces en unas situaciones muy complejas. Y sabiendo que nosotros tenemos la posibilidad de brindar a ese ser humano una salida. La salida está en el campo de él, volverse más amables, más cercanos, más asequibles a muchas cosas. Y eso lo produce la fuerza del amor, la fuerza de la renuncia, lo que nosotros hablamos permanentemente. Bueno, la cual es la esperanza. La esperanza es que algún día, ojalá, la mayoría de los seres humanos podamos recapacitar sobre esa situación, el no seguir alejados de la divinidad, de no seguir pensando que somos independientes del resto de la humanidad y que ojalá nos podamos preguntar más profundamente qué es lo que pasa con nosotros, qué es lo que pasa que si ese ser o esos seres no encuentran un sentido para la vida. Y muchas veces, a pesar de que puedan sentir ese vacío, no se hace la gran pregunta, es ¿por qué siento ese vacío? Siempre hablo de los que estamos acá presentes, porque de alguna manera los que estamos aquí siempre estamos en un momento en que le estamos haciendo caso a esa parte que nos llama a recapacitar, que nos llama a unirnos a un cambio de dirección en la vida, que nos llama a unirnos a esa llamarada interior, como la búsqueda de ese despertar espiritual. Y justamente es interesante porque le estamos haciendo caso a ese despertar, estamos haciendo caso a esa llamarada, a ese llamado, que se convierte en una herramienta supremamente importante. ¿Y cómo la vamos a reforzar entonces? Si nosotros ya estamos en la senda justa que conduce a lo divino. O sea, vamos en pos de acercarnos a lo divino. Una herramienta que nos ayuda enormemente es la oración. Por eso decimos, la oración nos acerca a lo desconocido. Y ahí pegadita va unida la meditación. La meditación es una forma de orar. Entonces, ya sea orar o sea meditar, son dos formas de unirse y acercarse a esa fuerza
de amor que habita en nosotros. Y hay algo muy especial, es que si nosotros comenzamos a frecuentar la oración y la meditación, se nos va moviendo algo en el interior que nos hace reflexionar cada día más y más y más profundamente sobre lo que tendríamos que hacer para aprender a proyectar el amor, para poder hacer de este mundo algo diferente, para poder ser más cercanos, para hacernos más amigos de la divinidad que está en nuestro corazón. Entonces nos vamos a ir acostumbrando a reflexionar. O sea que cada vez que vemos algo que queremos cambiar, inmediatamente reflexionamos cómo lo hacemos, de qué manera. Pero lo hacemos para bien, ¿cierto? Lo hacemos para mejorar nosotros y mejorar el mundo. O sea, es el amor hacia nosotros y el amor hacia el colectivo. Y eso es lo que nos permite ir develando poco a poco el verdadero ser que somos. Fíjense que en los campos del desarrollo espiritual, las escuelas del conocimiento dicen que el ser que se mira dentro de sí mismo va conociéndose realmente y comienza a cambiar ese modelo viejo, o sea, el modelo que uno piensa que es, ese modelo que ha sido creado por influencia externa, ese modelo que ha llevado a que construyamos una imagen de lo que pensamos que somos y que en el campo espiritual maestro lo llamamos la personalidad adquirida. Esa personalidad que ya hemos hablado algunas ocasiones donde decimos, desde que nacemos, nacemos limpios para esta experiencia, por decirlo así. Y comenzamos a cultivar una personalidad, que esa personalidad está muy permeada por una cantidad de elementos diferentes dependiendo de la familia, dependiendo de la cultura, dependiendo de, bueno, de tantos y tantos factores que al final hacen que hoy en día nos expresemos como lo que somos. Pero eso que somos no somos, es otra cosa. Entonces, quien se empieza a revisar interiormente empieza a descubrir su verdadero ser. ¿Quién soy yo realmente? No como me formaron, o como me cultivaron, o como adquirí estructuras, ideas, dogmas, etcétera, ¿no? Yo empiezo a develar ese misterio. ¿Y por qué lo hacemos de esa manera? ¿O por qué pasa eso más bien? Porque a través de la oración y la meditación, nosotros vamos elevando nuestra mente a un nivel muy superior. Es un nivel que permite descubrir, aunque sea lentamente, ¿cierto?, aquellas limitaciones o ideas que tengo o he ido adquiriendo a través del tiempo. Y entonces ahí me doy cuenta que es lo que tengo que trabajar, ¿no? ¿Qué adquirí como forma de pensar? ¿Qué adquirí como forma de comportarme? ¿Qué adquirí como forma de relacionarme? ¿Qué adquirí? Etcétera, etcétera. O sea, hay tantas situaciones y empiezo a descubrir, aquí tengo que trabajar esto, aquí tengo que trabajar aquello, y empezamos entonces esa tarea silenciosa, paciente, profunda. Y eso es lo que nos coloca en el campo de lo que llamamos desenvolvimiento espiritual. Eso es bien interesante. Nos vamos desenvolviendo espiritualmente. El desenvolvimiento espiritual es ir encontrando nuestra verdadera esencia. Y simultáneamente nos vamos acercando a Dios. O sea, aquello que decíamos, sí creo en Dios, ahora ya se va haciendo más cercano a nosotros. Por eso cada día más nos unimos de corazón, cerrando los ojos quizá en una meditación o en una oración, y vamos a ese corazón y le decimos, Dios mío, pero ya es otra fuerza, ¿no? Ya es otra cercanía, ya es la amistad que voy cultivando con esa fuerza desconocida. Y lo más interesante es que si ese hábito yo lo arraigo en mi vida, es algo que nunca me va a abandonar, eso se va a convertir en un aliento, como la fuerza que me mueve. En cualquier circunstancia, puede ser en este momentico, me llegó una situación muy difícil, complicadísima, me removió el piso. Y en ese momento entonces hago silencio y llevo mi imaginación al corazón y le digo, Dios mío, Divina Madre, dame la luz. Y ese hecho de hacer esa oración silenciosa, que es una frase muy profunda, me lleva a escuchar esa voz interior
Entonces, de esa voz interior que ya está más cercana surge lo que tengo que hacer. O sea, esa voz me indica cómo debo trabajar, cómo debo manejar esas situaciones o esas preocupaciones, o cómo debo manejar esta relación interpersonal que no anda bien, o cómo puedo controlar ese campo de mis emociones, o cómo puedo manejar mis pensamientos para que sean siempre pensamientos positivos. ¿Cómo puedo reparar fuerzas, aquellas que voy desgastando día a día y momento a momento porque no estoy acostumbrado a trabajarlas? Son energías que he estado perdiendo y yo quiero recuperarlas. En fin, yo diría, son cientos de tareas que vamos comprendiendo que verdaderamente debemos trabajar. ¿Con qué fin? Con el fin de conocernos a nosotros mismos y con el fin de manejar una vida basada en el amor que se proyecta hacia el bien común. O sea, lo que estamos diciendo en el fondo es que la oración y la meditación nos permiten profundizar en el campo del desenvolvimiento interior, o sea, el del conocimiento. Podemos analizar nuestras limitaciones, podemos desahogarnos, podemos comentar lo que nos pasa a esa divinidad y pedirle humildemente esa ayuda, porque yo quiero vivir de una manera distinta. Y ahí que le damos tanto valor a la meditación en CAF. Y esa práctica que hacemos, que es una meditación que llamamos meditación discursiva, es supremamente especial, porque justamente es eso, es la oración que nos une más estrechamente cada día con ese corazón donde mora la divinidad, algo que desconocemos, pero que al acercarnos a esa fuerza lo hacemos porque queremos profundizar en esa amistad y le hablamos como la mejor amiga, le comentamos algún aspecto de nuestra vida que sentimos debemos trabajar. Por eso es tan importante que ojalá nos habituemos cada día a meditar individualmente en la casa. Saquemos un ratico. Y si practicamos esa meditación discursiva es supremamente especial, porque es un elemento que llevo a la meditación y le digo a la divinidad humildemente, mira lo que me está pasando. Resulta que cuando llego a la casa, llego de mal genio todos los días. O algo pasa. Y yo no quisiera seguir así. Como estoy en un campo de querer descubrirme y mirar qué es lo que me limita en esa situación, qué es lo que me hace estar de mal genio. Y se lo planteo con toda esa fuerza interior y con ese anhelo de encontrar una respuesta, justamente en ese silencio que hacemos en el intermedio que se llama la espera, propiciamos el que surja a través de nuestros labios lo que esa divinidad nos quiere comentar. Y aparecen cosas muy especiales, maneras como podríamos abordar esa inquietud que le estamos planteando. O sea, en el fondo es una meditación que al mismo tiempo, como decíamos hace un momento, es una forma de orar. Por un lado nos acerca a lo divino, a ser más amigos, más cercanos. Y por otro lado nos conecta con las soluciones que es necesario experimentar, que es necesario que yo siga, que las aplique para seguir mejorando. A veces decimos la respuesta puede ser que no nos quede clara en el momento, pero como ya la dejamos en el subconsciente trabajando, en algún momento del día o de los días se expresa, aparece súbitamente la respuesta, lo que tengo que hacer, porque estoy enfrentando en ese momento algo que tengo que trabajar. O sea que es potencial, ¿no? Se potencia algo en la meditación y después en la práctica de la vida aparece la solución. Además que hay otro elemento muy importante que aparece en esa meditación, es la intención que nos mueve. Por supuesto, nos mueve el trabajar con una situación nuestra que queremos llevarla a otro estado, que queremos trascenderla, mejorarla, por decirlo así. Pero nuestra intención en el fondo es ir a ese mundo que me necesita tanto. Si yo trabajo con una molestia que es el llegar con rabia todos los días, seguramente en el mundo hay miles de personas que les pasa lo mismo. Entonces, cuando yo lo trabajo, pienso en esos seres y digo, adicional a la divinidad le pido que esa fuerza llegue a sus seres para que sepan manejar esa situación, para que aprendan a manejar esa situación. O sea que en el fondo es una oración, la meditación es una oración que logra poco a poco sacarnos de ese mundo
egocéntrico, ese mundo egoísta que nos separa permanentemente de las posibilidades de los demás. O sea, es gigantesca la fuerza que se produce allí. Justamente recuerdo una enseñanza en CAB que habla de esa amistad que uno puede cultivar en su interior, pero que muchas veces por no saberlo, es parte de una ignorancia, por decir así, no sabe uno, no la cultiva. Y esa enseñanza dice así más o menos a grandes rasgos, dice que hay una amistad en el campo de lo desconocido que uno puede cultivar, pero que generalmente no la aborda, que no siempre la valora, pero que siempre está allí en nuestro interior, esperándonos, como quien dice, te estoy llamando, hijo mío, ¿en qué momento vas a responder? Y dice que es la amistad por excelencia. No es una amistad externa, es una amistad con nosotros mismos, con el interior, con la fuerza desconocida, con la divinidad que está en mi corazón. Es la amistad por excelencia, la que nos, que una dice esa enseñanza que nos da como ese reposo que dura, ¿no? Y es la que nos da como esa amistad con nosotros mismos. Y después más adelantico expresa que hacernos amigos de Dios pareciera que fuera algo muy por allá, lejano y muy osado, dice así, ¿no? Pero que no hay que temerle, es decir, ir en búsqueda de esa posibilidad. Porque esa posibilidad ha estado y estará siempre a nuestro alcance. Y está a través de la oración ese alcance. Así lo dice. La oración la permite que yo me pueda acercar realmente a la divinidad. De ahí ese valor de la charla del día de hoy es cómo esa oración nos acerca a lo desconocido. Hermosísimo, entre otras cosas, ¿no? Yo diría que por eso empezaba hace un momento, acostumbrémonos a meditar. Pero para eso hay que barrer seguramente con muchas cosas, ¿no? Porque hay muchos mitos alrededor de la misma oración. Cosas que uno ha escuchado a través de la vida o que de pronto se inculcaron o se le penetraron a uno por alguna razón que nos han llevado a pensar que eso de hacer oraciones es de rezanderos, como si no eso no tuviera valor. Y eso son falsas creencias, porque alrededor de las falsas creencias, como no oramos, entonces pensamos que necesitaría ser un ser muy especial o ser como un santo para que a través de la oración la divinidad me escuche. Y eso no es cierto, porque bien lo saben las escuelas espirituales. Y lo dice muy claramente, la oración y la meditación están al alcance de todos los seres, están al alcance de todos los seres. Y justamente se pueden presentar dificultades en la práctica, pero a pesar de esas dificultades, no los convirtamos en obstáculos que impidan ese vuelo hacia el desenvolvimiento espiritual. Hay una enseñanza también que dice que cada uno de nosotros sería muy interesante que buceáramos en el interior para encontrar la forma individual y espontánea de orar. O sea, es como cada uno encuentre su forma de orar. Hay una técnica, ¿no? La técnica de la meditación discursiva, pero cada uno dialogue con Dios de la forma que él considere que es importante, que es necesario, sus necesidades reales, ¿no? Y lo hace y encuentra soluciones. Bueno, ya como para terminar esta primera fase, yo diría que lo mejor que nos pueda pasar a cada uno de nosotros es que toda nuestra vida y el contenido de esa vida se conviertan en temas de oración. ¿Qué implica eso? Que ojalá todo el día nos vamos habituando a orar, a orar, a orar. En cualquier momento. Me levanté, una oración para dar gracias. Fui a la mesa, una oración para dar agradecimiento por lo que tengo en la mesa. Salí a la calle, una oración para que pueda experimentar lo que voy a experimentar de la mejor manera. Cuando tenga un pensamiento no agradable, también una oración para poder bloquear esos pensamientos, etcétera. Es el contenido de nuestra vida el que se convierte en un tema de oración. Vamos a nuestro tercer espacio de la reunión, que es escoger el ejercicio. Me parece que lo que tú decías ahora rato
ejercitar la oración, ¿no? O sea, tratar de que en cada momento del día tratemos de hacer oración, ¿no? Como decías, al despertarnos, al ducharnos, al desayunar, al salir a la calle, a hacer una vuelta, lo que sea. Saber que en ese momento hacer una oración para que pedirle a Dios que nos oriente, que nos lleve, que dé su mano para que todo salga bien, ¿no? Y apropiado el ejercicio. Sí, Que, señor, me parece. Hacer que cada momento un acto de oración me parece muy interesante. Mire, hay un ejercicio que le voy a dar una parte que lo hacemos en casa todos los días cuando salimos. Le pedimos a Dios, digamos a Dios, caminamos en paz. Y esa es una oración para todo el día, en todo momento. bueno, esa es una oración que se puede incorporar a las que ya han planteado, ¿no? Esa es muy linda. Sigamos a Dios, caminemos en paz.